Hola, hoy Vale. venimos a entrevistar a Eduardo Ruiz Sosa, doctor en Historia de la Ciencia, escritor y trabajador para la editorial Candaya. Venimos a hacerle unas cuantas preguntas relacionadas principalmente con la editorial, pero también sobre él como escritor y lector. La primera pregunta es, ¿qué es Editorial Candaya y qué hace? Bueno, muchas gracias por la invitación, Xavi, por Gracias a ti. tomarte el tiempo y prepararte el trabajo. Candaya es una editorial que nació en diciembre del año 2003, o sea que este diciembre cumple 20 años. La fundaron Olga Martínez y Paco Robles, dos profesores de instituto, que Olga es de Barcelona, Paco, que recientemente a principios de este año falleció, desafortunadamente, era de Jerez de la Frontera, pero había migrado con su familia a Barcelona desde muy pequeño. Y en aquel tiempo, cuando fundaron la editorial, vivían en Arenys de Mar. Entonces, por una serie de coincidencias, primero por la lectura, evidentemente, eso sin dudarlo. Después porque durante unos años estuvieron yendo a Guatemala, a la zona maya quiché de Guatemala, a hacer proyectos de cooperación internacional, construir escuelas, construir bibliotecas, centros médicos, etcétera. Pues tuvieron una cercanía mucho más intensa con el mundo americano. Eventualmente viajaban por los distintos países y se organizaban unos viajes que eran muy interesantes, ¿no? Se iban durante semanas o incluso un mes por ejemplo, a Argentina y se ponían a leer a todos los autores que se publicaban ahí, que eran importantes para la literatura argentina, pero que por alguna razón no llegaban a España. Entonces, a partir de ahí, con dos autores, uno fue el poeta paraguayo Elvio Romero, que conocieron, y el otro fue, que también conocieron, el escritor venezolano Etnodio Quintero, pues con libros de ellos inició la editorial, con una recopilación de la poesía de Elvio, que se llama Contra la vida quieta, el primer libro de poesía de la editorial, y luego Mariana y los Comanches, que es la primera novela del catálogo de Candaya. A partir de ahí, Candaya fue creciendo, se centraba principalmente en autores latinoamericanos, pero muy pronto empezaron a publicar autores españoles también, que por alguna razón, igual que aquellos latinoamericanos que no venían para acá, que las editoriales no publicaban acá, que no eran publicados por editoriales españolas. Autores españoles que no encontraban un foco, una plataforma para mostrar su trabajo, ¿no? Así que empezó a crecer el catálogo, empezó a crecer y a día de hoy se han publicado cerca de 200 libros más o menos en varias colecciones: la colección de narrativa, hay novela y cuento, la colección de poesía, la colección de ensayo, que son 6 tomos que hay hasta ahora, 6 volúmenes monográficos sobre autores, sobre Bolaño hay unos, sobre Juan Marcé hay otros, sobre Piglia, etcétera. Y finalmente la colección Candaya Abierta, que es un cajón desastre, una colección en la que se publica crónica, ensayo, libros de viajes, cuadernos de notas, etc. Eso es un poco, a grandes rasgos, Candaya. Pero quizá una de las marcas de la casa, una de las razones por las cuales Candaya ha funcionado en estos 20 años y se ha consolidado es por las famosas rutas Candaya, ¿no? Una de las cosas que Olga y Paco siempre tuvieron claro es que los libros hay que moverlos, ¿no? Hay que hacer que lleguen a los lectores, ¿no? El trabajo del editor no es simplemente elegir un libro, diseñar, maquetar, corregir y elegir una portada y sacarlo a las librerías y ya está, ¿no? Hay que moverlo en la prensa, hay que moverlo en las librerías, hay que llevarlo a los lectores. Y entonces eso los llevó a un trabajo de promoción en el que el autor o la autora del momento, que se acababa de publicar, se subía con ellos al coche y se iban a recorrer media España para presentar el libro en diferentes lugares, ¿no? A veces eran viajes de 10 presentaciones, 10 ciudades seguidas, ¿no? Por la mañana prensa, por la tarde la presentación, dormir y al día siguiente a la otra ciudad, como si fuera prácticamente una gira de una banda de rock, ¿no? Y eso fue creando en distintas ciudades una serie de lectores afines, ¿no? Fue encontrando una serie de lectores afines. Hay una muy buena comunidad, por ejemplo, en Zaragoza, hay una muy buena comunidad en Murcia, en Valencia también, en Alicante. Entonces, según viajaban, según iban moviéndose de un sitio a otro, esa comunidad iba creciendo y esa comunidad es la que a lo largo de los años ha mantenido a Candaya ahí donde está. ¿Qué diferencia editorial Candaya de las demás editoriales? Pues un poco esto, ¿no? Esta cosa que te decía sobre las rutas, sobre los viajes y las presentaciones, sobre todo, pero también, y creo que es fundamental, el modo en el que han elegido el catálogo Olga y Paco, el modo en el que tratan a los autores, el respeto que tienen por un determinado tipo de literatura. La Olga siempre habla de
de una serie de compromisos que va a tener un libro y un autor para publicar en Candaya, ¿no? Un compromiso con el lenguaje, primeramente, ¿no? Estamos hablando, no hay que olvidarlo, de literatura. En muchos casos, la colección más grande es la de ficción, en muchos casos estamos hablando de ficción. Un compromiso con el lenguaje, con la experimentación, con el uso del lenguaje, con profundizar en los mecanismos mediante los cuales nos comunicamos, eso por una parte. Por otra, un compromiso con el mundo en el que estamos, un compromiso político con el mundo en el que estamos, con la realidad que nos rodea, con el entramado social, político, histórico, cultural y demás. Y por último, un compromiso con los otros, ¿no? Con las otras personas, con el resto del mundo, con el prójimo, en la idea de que ese compromiso implica establecer vínculos de comunicación, establecer conexiones a través de la escritura, ¿no? Esos tres elementos, esos tres tipos de compromisos son los que de alguna manera representan lo que se publica en Candaya, ¿no? Lo que se ha publicado todo este tiempo. Pero además el trato con ellos siempre ha sido muy cercano. Han sido editores y Olga es una editora que establece una relación con sus autores, ¿no? Desde hace mucho tiempo, tanto a los autores como a los lectores afines a Candaya, se les conoce como la tribu, ¿no? La tribu Candaya, ¿no? Ese tipo de relación es la que podemos ver, que se funda a partir de cómo ellos han establecido esas relaciones con los autores, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir a título personal que cuando publiqué mi primer libro en Candaya, hace casi 10 años, los conocía muy poco en realidad a Olga y Paco, conocía muy poco, pero para corregir la última versión del libro, para las galeradas y hacer la última corrección final del texto, me fui a su casa, me pasé 4 o 5 días en casa de ellos, en el Penedès, en Las Buñolas, durmiendo ahí, comiendo con ellos, conviviendo todo el día con ellos y corrigiendo mano a mano el texto, ¿no? Y eso es algo que yo creo que los escritores apreciamos un montón. Ese cuidado, esa atención, cada libro tiene su momento. A veces es difícil porque se complican los tiempos, pero en general esa es una de las cosas que diferencia a Candaya. Y la otra es que la última vez que lo revisé, me parece que es probablemente la única, o acaso habrá otra más, otras 2 más, editoriales que publican solo literatura escrita en español. Es decir, no publica traducciones. Hay 3 libros que se publicaron que son traducciones del japonés por una coyuntura, una especie como de coincidencia que se dio justamente con Enodio Quintero, el primer autor que se publicó en narrativa y que era está muy interesado en la literatura japonesa, y a través de él salió esa pequeña colección. Pero el espíritu de Candaya es el publicar autores y autoras de habla hispana, y es muy difícil competir hablando en términos de mercado, contra la enorme cantidad de textos que se traducen, ¿no? Que se traducen al español, se traduce una barbaridad, y va dejando detrás a la literatura que se escribe en nuestra lengua y que habla de nuestros problemas o nuestras cotidianidades, ¿no? Y ellos han sido siempre muy, muy tajantes en que Candaya siempre será una editorial que se dedique a trabajar la literatura de habla hispana. ¿Cuál es el trabajo de un editor? ¿Cómo se sabe llegar a un punto en el que se dice no puedo decir más cambios? Y es decir, ¿hay algún límite de cosas que se pueden cambiar o no? Esa es una parte así medio entre complicada y curiosa, porque a veces llegan libros que no hace falta moverles ni una coma, ¿no? Que han pasado por una serie de filtros, ya sea del propio autor o de su entorno, y el libro está prácticamente, no diría perfecto, pero prácticamente listo para la publicación, ¿no? Salvo, no sé, erratas o alguna cosa muy, muy menor. Luego hay otra serie de libros que cuando llegan quizá están todavía en una etapa medio de proyecto, ¿no? Están en una especie como de estatus provisional, todavía no está terminado, y el autor o la autora quiere la opinión de los editores para mejorarlo o para llegar a alcanzar el máximo posible del potencial del propio libro. En ese sentido, pues entramos y lo trabajamos, ¿no? Lo trabajamos mano a mano con el autor o con la autora. Y ha funcionado muy bien, han sido proyectos muy interesantes y que han ido muy bien en todos los sentidos. No hay un momento en el que, ni para uno como autor, ni para el trabajo editorial, en el que dé la sensación de que el libro está listo, ¿no? Sino que uno, es decir, está terminado, uno decide abandonar hasta aquí llegó, no se puede hacer más, no hay más margen.
A veces es un periodo de tiempo, un lapso de tiempo en el cual pues el libro tiene que publicarse en tal fecha y las correcciones hay que terminarlas en tal periodo. Y siempre se hace, esto es muy importante, en complicidad con los autores, ¿no? O sea, siempre hay el respeto al trabajo de quien ha escrito, la consideración y la idea de que la mirada de quien corrige, de quien edita el libro, esa mirada externa, es una mirada que puede ver cosas que el autor o uno como autor, mientras estás trabajando en el libro, no ve, ¿no? Es un poco como, seguramente te ha pasado, cuando estás escribiendo un texto y lo vas a corregir y llevas 20 veces que lo has leído, 20, 30 vueltas de lectura, los errores, aunque sean erratas muy, muy evidentes, ¿no? De ortografía o de lo que sea, ya no las ves, ¿no? Estás diciendo el texto casi de memoria, ya no las ves, entonces necesitas que alguien más vea el texto y te ayude. Es un poco eso, extendido quizá también, más bien, a la historia, a la estructura, al uso del lenguaje, a la distribución de la información en el texto, bueno, una serie de cosas que son propias del trabajo editorial, ¿no? No hay un tiempo, como te decía, como estándar, también cambia mucho según el tamaño del libro, aunque a veces libros más largos llevan menos tiempo que libros más cortos, es muy variable. ¿Buscáis algo concreto en lo que publicáis? Es decir, ¿alguna temática concreta o algo en los autores? Temáticas no, pero por ejemplo, hay cosas que no buscamos o que no interesan en Candaya, no porque sean malas de entrada, sino porque una editorial siempre es digamos, la extensión de la biblioteca personal de los editores, ¿no? En este caso de Olga y Paco, y se sentirán afines a textos afines a los que han leído, aunque siempre han sido lectores muy abiertos. Por ejemplo, no publicamos habitualmente literatura fantástica o novela histórica fantástica entendida como, ponle, El Señor de los Anillos. Pero hay un tipo de literatura fantástica o que tiene un cierto elemento fantástico que sí que nos interesa, ¿no? Y hemos publicado algunos cuentos, por ejemplo, de Solange Rodríguez Pape, La primera vez que vi un fantasma, o de Alejandro Morellón, El estado natural de las cosas, que son libros de cuentos que tienen elementos fantásticos, o Invasión, de David Monteagudo. No publicamos novela histórica, en el sentido también tradicional, más comercial de la novela histórica, pero sí publicamos novelas que tienen que ver con la historia, ¿no? Vivir abajo, de Gustavo Faberón, es una novela que dialoga con la historia y con la política de América Latina en la mitad del siglo XX, en los años 60, 70, 80. Nación Vacuna, de Fernanda García Lao, también es un libro que tiene un diálogo en este caso, con la Guerra de las Malvinas en Argentina, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, nos interesa más lo oblicuo que lo directo, ¿no? O sea, que el tratamiento de los temas sea un poco oblicuo y no tan evidente y tan directo. Pero sobre todo, atendiendo a esos tres compromisos que te decía antes, ¿no? Con el lenguaje, con el presente y con los otros. Casi siempre nos interesa más una literatura que tiene que ver con una perspectiva crítica al mundo y que casi siempre parten de un principio de herida, de una idea ya sea de la individualidad o de una colectividad herida, ¿no? Ese es como un punto de partida que siempre ha llamado la atención en Candaya y que siempre se ha tomado en cuenta, ¿no? No como algo programático, es decir, no descartamos libros porque no tengan esos elementos, pero son los elementos que más llaman la atención. ¿Cómo funciona el proceso de la publicación de un libro? Desde que alguien termina de escribirlo hasta que podamos comprarlo en una librería. Es un proceso larguito. A Candaya llegan al día unos 5 o 6 originales al correo. Y eso que ahora mismo la recepción de originales está en principio cerrada. O sea, hay un apartado en la web que dice que no recibimos originales, pero de todas maneras siguen llegando, ¿no? La gente sigue enviando. Y más o menos 6 o 7, 5, 6, 7 al día, lo que hace que al mes, pues, es una barbaridad de libros, ¿no? Es una cantidad inabarcable, ¿no? No podemos leer tanto. Somos 4 personas, antes éramos 5. Y es inabarcable. Pero bueno, una vez pasado ese proceso, o porque es un libro de un autor ya publicado en Candaya, o porque es un libro al que nos ha dirigido algún otro autor de la editorial, alguien que ha leído, algún autor al que ha leído y que le gusta y que no está publicado aquí, o que está por publicarse allá, o que tiene un inédito, etc. Después del proceso de lectura, que insisto, si llega por los canales del correo electrónico y demás, es un proceso que puede tardar hasta un año.
¿no? En que llegue el libro hasta que leamos, decidamos y programemos, 8 meses a un año. Una vez que llega el libro y que se lee y que se decide, pues entra en la programación. Tratamos de programar como 2 años a 2 años vista. Tratamos, no siempre se puede, pero más o menos. Por ejemplo, ahora mismo lo que queda del 2023 ya está hecho y buena parte del 2024 también ya está hecho. Ya que tenemos la programación, entonces en el momento en que toca vamos y nos ponemos a trabajar con el texto. Por un lado se está buscando la portada, la imagen de portada y demás. El diseñador de Candaya se llama Francesc Fernández, el diseñador de los exteriores de los libros, Paquito, que es muy bueno. Y a partir de ahí, después del trabajo de corrección, de edición y demás, maquetación del libro, que dependiendo del libro puede tomar entre 2 o 3 meses, más o menos. La imprenta es quizá lo más rápido, se manda a la imprenta, en unos 10-15 días está el libro impreso y llega a la distribuidora, y a partir de ahí hay un proceso de colocación en las librerías, distribución y luego ya la promoción, ¿no? Mover el libro en la prensa, tratar de conseguir que se hable del libro en la prensa, en periódicos, en revistas, en páginas web, en blogs, en lo que sea, ¿no? En la radio, conseguir entrevistas, organizar presentaciones y, en todo caso, la ruta de presentaciones, ¿no? ¿Puedes contarnos algún error que acostumbran a cometer autores nuevos a la hora de presentarlos un libro? Yo creo que el más común, en general, es el de desconocer a dónde han mandado su libro. Es decir, como te decía hace un momento, no publicamos novela de fantasía en el sentido, o literatura de fantasía en el sentido El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia, ese tipo de literatura. Insisto, no porque la demeritemos, sino porque no es el tipo de literatura que nos interesa. Y que nos envíen una novela de ese tipo demuestra que no conocen el catálogo y que no saben a dónde la han enviado y que les da igual, lo único que quieren es publicar. Ese es un error, quizá el más común. Otro es la prisa. Yo creo que hace falta paciencia. Hay que entender el mundo del libro, o al menos eso es lo que yo he aprendido siempre y sobre todo con Olga y Paco. El mundo del libro no es un negocio, ¿no? O sea, evidentemente hay un negocio y hay quien lo trata como un negocio, como vender hamburguesas, ¿no? Ese es el mundo de hoy, ¿no? Pero en Candaya la idea es muy distinta, ¿no? Por tanto, el proceso tanto de edición como de trabajo con los libros y, por tanto, el proceso de escritura ha de ser paciente, ha de ser con toda la calma del mundo, ¿no? Sin meterse prisas. Y a veces, uno cuando empieza, peca de esa desesperación y de esa prisa y quiere todo rápido y con mucha celeridad. Por ejemplo, mandar el libro y estar insistiendo cuando nos ha pasado, ¿no? Llega un libro y nosotros decimos, bueno, está bien, lo vamos a leer en algún momento, pero tenemos un periodo de espera muy largo, ¿no? Tenemos 30 originales por leer, entonces tienes que esperar a que los leamos todos, ¿no? Y a las 2-3 semanas, ya leyeron mi libro, y a las 2-3 semanas y así, ¿no? Esta prisa no va bien, ¿no? Revela como cierta disposición a que la cosa no va a ir muy bien, ¿no? Cierta inclinación a que la cosa no va a ir muy bien. Sobre todo estos dos elementos, conocer la editorial o desconocerla, y la prisa o la paciencia, creo que son fundamentales. Y quizá como una última idea al respecto es conocer bien lo que uno está haciendo, ¿no? El proyecto literario que uno como autor tiene es fundamental. No escribir por escribir, no escribir a destajo. Alguna vez hemos recibido algún correo en el que, me recuerdo que me sorprendió mucho porque era un autor joven, o autora, no me acuerdo, nos mandaba como 14 novelas, en un solo mail, 14 novelas. ¿Cómo está esto, no? Y no sé, tendría 22, 23 años, 14 novelas, tienes 22 años. Claro, no funcionaba ninguna. Entonces, tener paciencia y dedicarse a construir un proyecto literario, a saber dónde encaja, a comprometerse con la editorial con la que uno quiere publicar, ¿no? Eso es muy importante, porque hay que hacer un trabajo conjunto entre editorial y autores para que los libros puedan llegar a los lectores, ¿no? Para que puedan encontrar su sitio, para que puedan moverse bien, para que puedan
encontrar sus destinos, el trabajo de promoción del libro debe ser conjunto. ¿Se necesita algún tipo de formación profesional concreta para ser editor? Supongo que no viene mal. Yo no la tengo. A ver, yo soy más corrector y ahora maquetador que editor en el término global, ¿no? En el sentido global de la palabra. Pero claro, hay estudios, hay másters, sobre todo, y cursos más tipo diplomatura y demás en torno al mundo de la edición y en torno al trabajo de la edición y en torno a cosas más concretas, ¿no? Como el uso del software para maquetar. Pero creo que en editoriales como Candaya, que no es la única que funciona de esta manera, casi siempre vienen desde lectores, ¿no? Nacieron en torno a lectores. Sobre Paco fueron profes de lengua y literatura en instituto y bachillerato y demás, y estudiaron filología o pedagogía, pero han sido lectores, ¿no? Y su formación viene de ahí, ¿no? En mi caso, yo no tengo tampoco una formación especializada en literatura. Bueno, en edición, ha sido más sobre la marcha, ¿no? Aprendiendo el oficio sobre la marcha. No va mal, pero no es el único camino. O sea, no va mal estudiar edición, pero no es el único camino. Igualmente, de lo que no se puede desprender uno es de ser lector y de la experiencia, ¿no? La experiencia es fundamental. Estudiar o no es alternativo, no necesariamente es excluyente. ¿Cómo se decide el precio que tendrá un libro? Es un equilibrio extraño. Hay una serie de variables, desde los costes de producción y demás, para no perder, aunque la parte de mercado, la parte de negocio, o sea, la venta y demás, bueno, tiene sus detalles complicados, pero al menos nosotros no utilizamos una tabulación, un cálculo muy elaborado sobre el precio del libro. Durante muchos años el precio de los libros de Candaya era bastante bajo. Por ejemplo, libros de 500 páginas costaban 20 euros. Si tú vas ahora, a día de hoy, a una librería, 20 euros es casi el precio medio. 19,90, 21, 20 con algo. Es ahora un precio medio para un libro de tamaño mediano. Los libros de 500 páginas cuestan ya 24 o 25 euros. Entonces, lo que mantuvimos durante mucho tiempo los precios en esa escala, y ahora hace poco con la crisis de papel que hubo, la escasez de papel y la subida de los precios del papel, que fue descomunal, tuvimos que subir un poco algunos precios, ¿no? Ahora los que están entre 300 y cacho y 500 páginas rondan los 20 a los 22 euros, el resto ronda los 15 a los 19, ¿no? Más o menos. Pero es casi intuitivo, ¿no? O sea, tenemos como esas 3 escalas o 4 escalas generales, pero al final de cuentas es intuitivo porque no, sabemos que no podemos disparar los precios demasiado porque ya de por sí las ventas en general del mundo del libro son bajas, y las de una literatura como la que edita Candaya, que es exigente y que cuesta un poco más, con precio más alto, pues sería más complicado, ¿no? Es un tema muy largo y muy extraño. ¿Qué es lo más importante que os parece cuando alguien os manda un manuscrito? En términos literarios, en términos del texto en sí, de la lectura, es casi una emoción, es casi una cuestión de qué tanto nos golpea, ¿no? El texto, de cómo nos interpela, cómo está construido, qué tipo de lenguaje utiliza, cómo habla, ¿no? el libro. En términos de construcción, de discurso, prosa, etc. Eso es lo más importante, esa parte es la más importante. Luego, en términos más prácticos, por si la pregunta también tenía que ver con eso, la forma de presentarse en el correo, cuando lo envían por correo, carta de presentación, ese tipo de elementos. Sobre todo, que veamos que quien manda el libro conoce a la editorial y conoce el trabajo de Candaya y ha leído a los autores y autoras del catálogo, eso es importante. Como escritor, ¿qué temas acostumbras a tocar cuando escribes? Vale, yo hasta ahora casi que he estado como oscilando entre más o menos los mismos temas, ¿no? La memoria, la muerte, la enfermedad y la historia
social y política de mi región, ¿no? Del noroeste de México, concretamente de Sinaloa y de Culiacán, de mi ciudad. Es más o menos es el ámbito en el que siempre me he movido. He publicado 5 libros, 3 de ellos con Candaya. El primero es un libro de cuentos misceláneo, muy de formación, que escribí cuando tenía entre 21, 22 hasta los 25, 26 más o menos, que fue cuando se publicó. Por tanto, es un libro más de formación. Y luego viene la primera novela, que es una novela que ocurre en el contexto de unos movimientos estudiantiles en Culiacán, en mi ciudad, en los años 70, y la represión por parte del ejército sobre esos movimientos. Luego escribí y publiqué un libro de cuentos a partir de la muerte de mi madre y de otra serie de muertes en mi entorno. Y ahora el más reciente es una novela sobre las desapariciones en México en torno a la violencia del narcotráfico. ¿Algún consejo para la gente que queramos empezar a escribir? Bueno, el más obvio es leer mucho más de lo que se escribe, pero sobre todo leer de todo. Por ejemplo, es muy común que alguien que quiere escribir, pongamos, novela histórica, solo lee novela histórica. O alguien que quiere escribir novela negra, novela policíaca, de estructura de relato de policía, de crímenes y todo esto, solo lea ese tipo de novela. Yo creo que hay que leer de todo, hay que leer filosofía, hay que leer poesía, sobre todo hay que leer poesía, hay que leer historia, hay que leer ensayo, hay que leer crónica, hay que leer de todo, ¿no? Entre más amplio sea el bagaje cultural que pueda tener uno como lector, más rico puede ser el resultado a la hora de trabajar como escritor. Ese por una parte. Por la otra, lo que decía antes, hay que tener paciencia, hay que trabajar los textos con calma, hay que no tener prisa, buscar siempre lo que es mejor para el texto y no lo que es mejor para uno. Eventualmente el texto hablará y encontrará sus interlocutores, sus lectores, pero hay que darle su respiración, su aire, su tiempo. Y finalmente quizá ser muy, muy honestos y escribir sobre las cosas que le preocupan a uno, que están en el entorno de uno, y tratar de reflejar esa realidad en la que vivimos. ¿Qué es lo que más te ha costado en escribir tus 5 libros? En términos de tiempo, la novela más reciente me tomó 15 años y 9 versiones. 9 versiones completas, y la 9ª fue la que se publicó. Y fue un proceso de 5 años en los que escribí otras cosas en medio, ¿no? Y publiqué otras cosas en medio y seguí haciendo mi vida cotidiana, ¿no? Esos son los términos prácticos. En cuanto a lo que hay dentro de los libros, en cuanto al tratamiento, los últimos 2 son seguramente los que más me han costado en términos entre emocionales y literarios, ¿no? Es decir, ese libro de cuentos que parte de la muerte de mi madre, pues fue un proceso complicado, aunque fue mucho más breve el proceso de escritura. Fueron un par de meses, ¿no? 7 semanas o así de escritura, y luego más o menos un año de correcciones, porque era una cuestión muy cercana, muy emocional, muy emotiva. Y de la novela, del libro Nuestras ausencias, hay también ciertos elementos que son muy biográficos y que están muy cerca de mi experiencia personal o de la experiencia colectiva en torno a un grupo cercano a mí, un grupo de amigos, pero encontrar la forma en términos técnicos del relato, ¿no? De cómo el libro hablaba, cómo se expresaba el libro, eso fue complicado, ¿no? Por poner un ejemplo, inicialmente el libro tenía una primera persona que era la que conducía el relato, la que hablaba y explicaba todo y lo dejaba todo muy claro y llevaba de la mano al lector o a la lectora hasta el final, pero eventualmente decidí que esa forma distraía del relato que me interesaba más, que era el relato donde se escuchaba la voz de los familiares de las víctimas, no de los desaparecidos, sino de sus familias. Y entonces suprimí toda esa primera persona, que eran cientos de páginas, para que quedara una voz primera persona del plural, ¿no? Nosotros, nosotras, que es la voz que habla en el libro. Lo que dificulta un poco la lectura,
pero era lo que me parecía más honesto y me parecía que era lo que tenía que hacer con ese libro, ¿no? ¿Qué opinas de la autopublicación? Extrañamente en literatura, a diferencia de otras disciplinas artísticas, por alguna razón que no estoy muy seguro a qué se debe, la autopublicación se ve mal, se ve como algo de baja calidad. No digo que necesariamente lo sea, pero así se percibe. No sucede así, por ejemplo, con la música independiente, con que tú seas un productor independiente o una banda o un cantante que produce su propio disco. Tampoco pasa así con el cine independiente o con el teatro independiente o con el arte visual, las artes visuales que se hacen de forma independiente. Ahí incluso hay un extra de calidad, se presupone, ¿no? A veces equivocado, pero se presupone, y en literatura no. No sabría explicar por qué, siendo que a principios del siglo XX o hasta mediados del siglo XX, más o menos, era algo habitual. Claro, no había todo el despliegue del mundo editorial que hay hoy en día, ¿no? Pero, no sé, el primer libro de muchos escritores de la primera mitad del siglo XX era un libro autopublicado, y hablamos de muchos autores. Y en ese momento no se percibía como algo negativo porque era la única opción. Lo que creo que sucede es que hay pocos filtros en la autopublicación, hay mucha prisa también, y sobre todo el problema principal, más allá de si el libro es bueno o malo, es que no encuentra los mecanismos más adecuados para su distribución, para su encuentro con los lectores, ¿no? Normalmente son libros que se hacen en plataformas digitales o en imprentas directamente o en editoriales que funcionan de esa manera, que funcionan como autoedición y tienen poco alcance de distribución. Ahora bien, hay proyectos de autoedición o edición de autor, también a veces le llama así, que funcionan y que sí tienen, que sí ofrecen, además del solo hecho de maquetar, diseñar, corregir e imprimir, sí tienen un proceso de revisión, de tratamiento del texto y demás, que es algo que además eleva los costes, ¿no? de producción. Yo diría que tal y como es hoy en día el asunto en el mundo editorial, para un escritor joven quizás es mejor tener paciencia y tratar de llegar a una editorial, digamos, convencional, pero que hay proyectos que pueden funcionar bien en el mundo de la autoedición, ¿no? Siempre y cuando el autor o la autora se implique y lo hagan a través de una editorial o de un servicio editorial que también se implique, ¿no? Y que sea lo más próximo a la edición en sentido convencional. Que haya canales de distribución, canales de ventas, redes sociales, modos de promocionar el texto, y que no sea pago en una imprenta, me quedo con los libros y luego se los vendo a mis tías, a mis primos y a mis vecinos, ¿no? Porque entonces el alcance del trabajo se pierde completamente. Como lector, aunque según he entendido acostumbras a leer un poco de todo, ¿qué géneros acostumbras a leer? De todo, en realidad no podría decir una sola cosa. Ahora mismo estoy leyendo una novela de un escritor de Cartagena que se llama Raúl Quinto. La novela se llama Martinete del Rey Sombra, una novela breve sobre la expulsión de los gitanos de España en el siglo XVIII. Y una novela de Cristina Peri Rossi, una escritora uruguaya que vive en Barcelona y que recientemente ganó el premio Cervantes, una novela que se llama La nave de los locos. Y estoy más o menos leyendo también un libro que se llama Mechas de Nebro. Es una relectura más bien, es un libro sobre la imaginación creativa en el Paleolítico. Más bien es un libro de historia, ¿no? de antropología, sobre el arte en el Paleolítico y las representaciones simbólicas y el lenguaje y demás. Es un libro muy, muy especial. Un libro de cuentos de un escritor mexicano que se llama Mario González Suárez. El libro se llama Marcianos Leninistas. Y de momento en eso estoy. Pero habitualmente estoy cruzando libros de poesía, con libros de ensayo, con libros de historia, con novelas. No me ciño en cuanto a novela, por ejemplo,
a un género, subgénero concreto, ¿no? Un poco de todo, así que más o menos eso. ¿Qué escritores te han inspirado más? Es una lista larga, pero quizá el escritor que más me ha marcado a mí es un escritor mexicano que se llama Fernando del Paso. Y sobre todo, bueno, tiene 3 novelas monumentales, 3 novelas extensas. La primera es José Trigo, la segunda es Palíndromo de México y la tercera es Noticias del Imperio. La segunda, Palíndromo de México, es probablemente la que más me ha influido y la que más me ha marcado. Pero también, desde luego, Juan Rulfo y sobre todo Pedro Páramo, la novela de Pedro Páramo. Pero leo mucha poesía, o he leído mucha poesía, y hay muchos poetas en esa lista, desde José Gorostiza, un poeta mexicano, hasta Roberto Farrós, un argentino. Bueno, evidentemente esto es saltándose un poco por encima de los más evidentes, ¿no? Que si Borges, que si Cortázar, que si García Márquez o Elena Garro. Elena Garro es muy importante para mí. Una época fueron muy importantes los autores serbios o de Europa del Este, la mayoría eran serbios: Ivo Andrić, Milorad Pavić, Goran Petrović, Danilo Kiš. No Serbia, pero también considerada del Este, Ana Blandiana. Pero podría seguir, ¿no? Evidentemente Roberto Bolaño. Sería una lista muy larga, ¿no? Es siempre una lista muy larga y es difícil de quedarse con uno o dos, pero quizá de todos los que he dicho, los 2 libros que más veces he leído son Pedro Páramo y Palíndromo de México, y quizá el que más me ha influido a mí es Palíndromo de México. ¿Ebook o papel? O sea, ebook digital, todo eso me refiero. ¿O papel? No, yo prefiero leer en papel. Leo mucho en digital por las cuestiones de trabajo siempre, tanto por la editorial como por los clubs de lectura, porque hago clubs de lectura con las bibliotecas de Barcelona y no puedo comprarme todos los libros, pero entonces leo los ebooks que presta el servicio de bibliotecas, pero siempre prefiero leer en papel, siempre. Yo creo que no siempre se decía, ¿no?, que el ebook iba a sustituir al libro en papel, pero nunca ha sucedido y no creo que vaya a suceder. Son 2 formatos que pueden coexistir tranquilamente. Yo evidentemente leo más libros en papel que en ebook, pero la cantidad de libros que leo en ebook es bastante amplia, bastante grande. Entonces, incluso en algunos casos, para saber si un libro me va a interesar, si lo compro o no lo compro, etcétera, etcétera, a veces primero leo un cacho en ebook, si lo encuentro en las bibliotecas, y luego decido si me voy por el libro en papel, ¿no? Pero siempre prefiero el libro en papel. Y de hecho, incluso en el trabajo de escritura, en mi trabajo de escritura, escribo mucho a mano, ¿no? Después de escribir mucho a mano, luego escribo en la computadora. ¿Cuál es el momento del día en el que lees? En el que te gusta leer. Todo el día. Todo el día, sí. Más bien paro como a las 8 o 9 de la noche. Digo todo el día porque en el trabajo leo, en todos mis trabajos leo, y por las tardes sobre todo, que es cuando tengo tiempo para mí, es cuando me pongo a leer lo que me interesa para mí, para mis proyectos de escritura y demás, ¿no? Pero sí, casi todo el día estoy leyendo. ¿Qué cosas te molestan en relación con comentarios que hace la gente sobre el trabajo de escritores o cosas que la gente no entiende? Rollo, que se tiene una idea de algo que quizás no es del todo así. Bueno, hay una cosa que me desagrada y que tiene que ver con, una vez leído un libro, que esto sobre todo pasa con autores vivos y relativamente jóvenes. Una vez leído el libro, sacar conclusiones sobre el autor, en términos éticos, de carácter, de personalidad, de ideas, de intenciones con respecto al libro, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que si bien yo no puedo despegar al autor del libro o al libro del autor, es decir, yo creo que son 2 cosas que son, siempre se habla de esto, ¿no? Si se puede despegar al autor de su obra, sobre todo cuando el autor es un personaje, para decirlo llanamente, despreciable, ¿no? Como podría ser el caso de algún escritor, por ejemplo, pues de
de inclinación fascista o racista o machista, etcétera, ¿no? Y creo que en algunos casos, no en todos, en algunos casos, sobre todo cuando hay buena literatura de por medio, el libro implica una lucha interna entre un personaje que vive en unas condiciones y que creció en unas condiciones y que ha desarrollado su modo de estar en el mundo condicionado, como todos, por el entorno, y que el discurso en sus libros es evidencia de una lucha interna, ¿no? Entre todas esas fuerzas que tiran de nosotros, ¿no? Y por tanto, no descartaría un libro por la forma de ser de un escritor, aunque esa forma de ser implique cosas jodidas, ¿no? En general, excepciones tengo, ¿no? Pero cuando se hace esa inferencia, ¿no? De este libro es así, de esta manera, y por tanto el autor tiene que ser de esta otra manera, me parece prejuicioso para el libro y para el autor. Creo que a estas alturas de la historia y con el mundo en el que estamos viviendo, ser prejuicioso es no pensar, ¿no? Siempre lo ha sido. Siempre ser prejuicioso ha sido no pensar, pero hoy en día creo que es todavía más grave, ¿no? Por la cantidad de información, por la cantidad de facilidades que tenemos para informarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizás eso y algo que está muy ligado, ¿no? Que tiene que ver con esto que decían los prejuicios y de no pensar, y justamente es eso, no pensar al momento de leer, ¿no? Leer por leer. Yo entiendo que el leer también es una actividad placentera, es una actividad de goce, ¿no? Y yo disfruto leyendo, pero porque pensar es fundamental, ¿no? Y creo que los libros nos hacen pensar y es importante que ante la lectura estemos siempre conscientes de lo que nos entrega un libro, ¿no? No pensar me parece la renuncia prácticamente a todo, ¿no? A estar en el mundo. Por ejemplo, ver, no sé, gente que lee 60 libros al mes, ¿no? Me parece que está muy bien si tienen el tiempo para hacerlo, pero ¿qué margen da para reflexionar sobre lo que hay en cada uno de ellos, ¿no? Si solo están leyendo por acumular páginas, ¿no? Creo que es fundamental detener un poco el ritmo de todo, y pensar más. Bueno, esas son todas las preguntas que tenía preparadas. Quiero agradecerte esta oportunidad para, bueno, aclararnos algunas dudas que teníamos sobre, bueno, el oficio de editor, de escritor y un poco relacionada con este mundo. Y pues eso, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Xavi, y espero que haya sido de provecho y ya nos iremos viendo. Muchas gracias, un placer. Igual. Que vaya bien.